No era de que yo tenía temor de Dios. Mi pensar era que mi madre iba a llorar, iba a sufrir. ¿Qué sucede? ¿Alguien le impide? Papá entró al cuartito donde él tenía los gramozones. Vivíamos en una hacienda. Papá entró y me miró y me dio una castigada de que yo no me pude levantar. Estuve en cama como por 2 semanas. De ahí, para yo salir bajo la cobertura de mi padre, yo me escapé de ahí. ¿Fue antes o después de que usted se quiere quitar la vida que esa persona intenta sobrepasarse y abusar de usted? Fue la vez que yo me intenté quitar la vida, fue después. Porque yo fui, como toda niña, a contarle a papá. Y papá lo que hizo fue reírse. Y me dijo, ya te quieren hacer mujer. ¿Él tomaba? No, pero tenía una ambición al dinero. Papá, el lema de papá era que con la plata bailaba el mundo. O sea, que fácilmente él la podía vender a usted. Y lo intentó, pastor. ¿Intenta venderla? Quiera Dios que papá me esté mirando. Él no es cristiano hasta el sol de hoy. En su manera de pensar sí lo es, pero hasta el día de hoy le sigo predicando la palabra. Gastábamos barbaridad de dinero y no era algo que íbamos a lamentar después. El detalle era cuando regresaba de esas fiestas, cuando yo recogía a mis niños pequeños, yo sentí un vacío tremendo. Yo, cuando llegaba de la fiesta, tenía mi sofá y yo agarraba el cojín y me lo ponía en la boca. Y yo gritaba con todas mis fuerzas, porque sentía que tenía que salir aquello dentro de mí. Sentía una angustia, no sentía paz, solo era el momentito, cuando estaba yo allá con el trago o con el poquito de marihuana y bailando. Pero al llegar a mi casa yo sentía una soledad. Sentía una soledad. Aparentemente no me faltaba nada. Tenía todo, tenía un apartamento que me lo habían dado nuevo. Tenía mi trabajo, 2 tipos de trabajo. Bien, trabajando de bartender, nunca le ofrecieron dinero a causa de placer. Sí. Lo hacía por despecho. La gota que derramó el vaso fue una vez que, Dios quiera que mamá mire este video, gloria al Señor. Yo fui a la corte a entregarle la custodia de mis 2 hijos, porque yo estaba decidida a quitarme la vida. Wow. Yo manejaba un carrito negro, un Nissan Altima. Yo lo había planeado todo. Fui a la corte, le di la custodia a mi madre, la notaricé, las cartas, y se las envié, dando a constar que si yo fallecía, mamá se iba a hacer cargo de mis 2 hijos, Steven y Jasmine. Y yo lo planeé todo. Sabía en el puente que yo me iba a ir a estrellar, porque al caer abajo de ese puente, yo sabía que el carro iba a explotar porque estaba bien alto. Y ahí se iba a terminar mi vida. Bienvenido a Reflexiones con el pastor René Ramírez. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que están en sintonía de su segmento Testificando las Maravillas de Dios. Este que les habla es su hermano y amigo. Nos encontramos desde New Jersey y en esta ocasión, amados hermanos, también queremos compartir un contenido de edificación para su vida. Pero no me encuentro solo. Nos encontramos con nuestra hermana, la cual se estará presentando. Dios le bendiga, hermana Rosy, ¿cómo ha estado?
Muy bien, gracias al Señor, hermano pastor. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a comenzar a testificar las maravillas de Dios. Y como, amado hermano, siempre lo hacemos ya en este segmento, amados hermanos, nos basamos en Colosenses, y lo voy a invitar que vaya conmigo a la Biblia, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Leemos la Biblia a la honra del Padre, del Hijo, bajo la guianza de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Amén. Eso, hermana Roxy, es lo que queremos en el segmento Testificando las Maravillas de Dios. Lo que aquí vamos a hablar, lo que usted va a contar, la experiencia que Dios le ha permitido vivir, será para la gloria y la honra de Dios. El único que tiene que ser exaltado acá tiene que ser Dios. Vamos a poner en las manos de Dios este testimonio para que el Espíritu Santo la use y pueda ser de bendición a todos aquellos espectadores, seguidores, y que puedan ser edificados. Padre que estás en los cielos, gracias. Venimos delante de ti, Señor de gloria, para testificar las maravillas de tu grandeza y de tu belleza, Señor. Yo te pido que por amor de tu Hijo amado, Señor, te glorifique, que tengas el control de la vida de nuestra hermana Roxy, bendito Dios de gloria, que ella pueda ser, bendito Dios, el instrumento en esta hora. Y que tú, bendito Dios, tenga control de su vida, bendito Dios, de sus pensamientos. Que ella pueda testificar con total libertad todo lo que tú le has permitido vivir para tu honra y para tu gloria, Señor. Que esta palabra, Señor, y este testimonio corra y sea glorificado a través de esas plataformas digitales que nos están viendo, Señor. Por favor, Padre mío de gloria, que mientras ella testifique, haya, Dios bendito de Dios, glorificándose usted, rompiendo cadenas, libertando al cautivo y salvando al perdido para tu honra y para tu gloria. Todo lo hacemos para tu nombre y para exaltar tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén, Dios, y amén, Jesús. Bien, amados hermanos, vamos a continuar, vamos a entrar en lo que es materia. Queremos conocer a nuestra hermana, queremos que ella nos narre. En esta ocasión nos encontramos en la iglesia a donde nuestra hermana Dios le permite congregarse, en el cual agradecemos al pastor José Hernández de la iglesia Fiel y Verdadera. Así que lo que ustedes ven de background, lo que ustedes ven de fondo es el precioso altar. Amén. Así que, hermana Roxy, ¿cómo Dios le permite a usted llegar al evangelio y a la edad de cuántos años usted conoce al Señor? Bueno, gloria al Señor, ¿verdad? La primera vez que yo acepté a nuestro Señor Jesucristo fue terminando el 2011. ¿Qué edad tenía usted? El día de ahora tengo 34, o probablemente tenía 26. 26 años. Sí. ¿Cuántos años lleva sirviéndole al Señor? 8 a 9 años. 8 o 9 años. Han sido muy difíciles. Amén, sí. Al principio, pues, todo tiene un proceso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, pero en su misericordia llegué bastante herida. Pero bendito sea Dios que llegué. Tuvo que tratar el Señor, ¿verdad? Muchísimo. Usted nace en una familia disfuncional, en un hogar cristiano, un hogar católico. Yo nací, según mis padres, en un lugar en donde vivíamos en El Salvador. Mis dos padres servían al Señor. ¿Usted es de El Salvador? Amén. ¿Qué parte del Salvador es usted? Morazán. Morazán. San Francisco Gotera, Morazán. Gloria al Señor. Entonces, supuestamente usted nace en un hogar cristiano. Cristiano. Mi madre servía en el altar, ella cantaba para el Señor, pero mi padre no servía al Señor, pero sí era cristiano. Mi padre viajó a Estados Unidos cuando yo era una bebé. Al año mi mamá se vino, pero ellos al venir acá se apartaron. Me dejaron a mí con mi abuela. Hasta la edad de 12 años que viví en El Salvador, me instruyeron lo que era en la católica. Yo serví en el altar. Perdón, su abuela lo instruyó en la católica, sí, y su mamá lo había instruido en el evangelio. Sí. Mezclaron las dos religiones. Correcto. La familia de mi madre
regularmente servía al Señor Jesucristo y la área de mi padre, de mi abuela, era católica. Siempre hubo ese choque entre ellos. ¿A los cuántos años usted asistía después a la católica y no tenía una idea de que pues ellos adoraban a imagen y todo eso? Cuando estaba pequeña, no. ¿De cuántos años estamos hablando que usted tenía? Hasta los 12 años. 12 años. Sí, hasta que mi padre viajó de acá de Estados Unidos a El Salvador. Me recuerdo que él llegó a celebrarme un cumpleaños y él me dijo que eso no era el Dios verdadero. Él me llevó por primera vez a una iglesia cristiana a mi edad de 12 años. ¿Tuvo un encuentro usted con el Señor en esa ocasión o solamente fue como una niña que la lleva a su padre? Como una niña, pastor. No tuvo un encuentro con el Señor. Yo vine a tener un encuentro con el Señor hasta finales del 2001. Del 2011. Ahí fue cuando el Señor empezó a tratar conmigo y llegué a través de enfermedades, a través de manita dura, vamos a decir. ¿Cómo Dios comienza a tratar con usted desde El Salvador o comienza a tratar cuando usted ya viene a los Estados Unidos? Cuando vine a Estados Unidos. ¿A qué edad viene a los Estados Unidos? Vine a cumplir casi los 13 años. ¿Cuando vino a Estados Unidos? Sí. Usted viene de El Salvador y es una niña inocente. Sí. Sin malicia, sin pensamientos, en su juventud, y viene a Estados Unidos a los 13 años. Luego, ¿qué pasa después de ahí, de los 13 años, que usted llega a la nación americana? Pues regularmente vine a estudiar, me entró la rebeldía con mi madre, traté de quitarme la vida. Wow. La primera vez que me traté de quitar la vida, vivía con mi padre. A mis 12 años. ¿Por qué se quita o trata de quitarse la vida? ¿Qué la llevó a eso? ¿Depresión? Sí, tenía muchos problemas con mi padre. Mi padre a mí me trató como no un padre trata a una hija. Empezó a andar con mujeres que no eran mi madre y se empezó a divorciar de mi mamá. Wow. Y la que nos ayudaba en casa se convirtió en mi madrastra. Santo y ella Dios. Quería que yo a la fuerza le llamara mamá. ¿Y su mamá vivía en la misma casa? No, mamá vivía acá, porque papá se fue para El Salvador a la edad de los 12 años. Okay. Sí, y ahí hubo una gran disfunción. ¿Usted con qué se intenta suicidar? Papá en ese tiempo tenía una hacienda y por lo general él cultivaba. Ahí había gramosones, había todo tipo de veneno. Yo me encerré en ese cuarto a mis 12 años. ¿Eso pasa en El Salvador? En El Salvador, antes de yo viajar para acá. Wow. Sí. Yo en la copita estaba a punto de tomarme ese veneno y mis lágrimas empezaron a correr. En lo que yo pensaba era en mi mamá, que a ella le iba a doler. Yo no pensaba en Dios porque yo no conocía de Dios. Lo que me había instruido mi abuela, ya eso se había quedado allí. No era de que yo tenía temor de Dios. Mi pensar era que mi madre iba a llorar, iba a sufrir. ¿Qué sucede? ¿Alguien le impide? Papá entró al cuartito donde él tenía los gramosones. Vivíamos en una hacienda. Papá entró y me miró y me dio una castigada de que yo no me pude levantar. Estuve en cama como por 2 semanas. De ahí, para yo salir bajo la cobertura de mi padre, yo me escapé de ahí. Mamá se las ingenió para mandarme un celular. Mi papá, en vez de que mi mamá trataba de hacer su vida aquí en Estados Unidos, a mí me tenía como una carnada para hacer sufrir a mi madre. ¿Me explico? Yo estaba incomunicada, escribía cartas horrendas a mi madre que él mismo me las dictaba. Papá no podía leer, no puede leer hasta hoy en día, pero con la persona que él vivía, ella le leía las cartas que yo le escribía a mi mamá y de esa manera lastimaba a mi madre.
Usted era obligada. Me usaba a mí, así es. Para yo salir de ahí, de la hacienda de mi padre, yo me tuve que escapar. Le dejé escrito una carta a mi padre y me escapé. Usted en algún momento sufrió abuso sexual o solamente fue maltrato psicológico? De parte de mi padre no, pero sí un trabajador de mi padre. ¿Usted vivía en una hacienda de su papá? Sí. ¿Significa que su papá era una persona pudiente que tenía los medios? Sí. En esa área, en cuanto a lo económico, ¿no sufrió? No, nunca. ¿No le faltó nunca. la comida? Lo que es económicamente, nunca sufrimos. Somos 4 hermanos que nacimos en El Salvador y una acá, son 5 en total, de madre y padre. Económicamente nunca sufrí, pero amor de un padre nunca lo tuve. ¿Nunca fue un padre cariñoso que le dijera cómo estás? Para usted, esto ocasionó, ¿fue antes o después de que usted se quiere quitar la vida que esa persona intenta sobrepasarse y abusar de usted? Fue la vez que yo me intenté quitar la vida fue después. Porque yo fui como toda niña a contarle a papá. Y papá lo que hizo fue reírse. Y me dijo, ya te quieren hacer mujer. ¿Él tomaba? No, pero tenía una ambición al dinero. Papá, el lema de papá era que con la plata bailaba el mono. O sea, que fácilmente él la podía vender a usted. Y lo intentó, pastor. ¿Intenta venderla? Quiera Dios que papá me esté mirando. Él no es cristiano hasta el sol de hoy. En su manera de pensar sí lo es, pero hasta el día de hoy le sigo predicando la palabra. A su manera él piensa que es cristiano. Sí. Su manera de vivir, su manera de seguir un evangelio. Correcto. ¿Cómo es que intenta venderla él a usted? Yo lo escuché. Negociarla. Por eso yo me escapé. Esa fue la razón que la llevó a usted a salirse de la casa. Correcto. A sus 13 años. Sí, no los tenía todavía. Tenía 12. Yo no sabía andar en un bus. No sabía nada, porque siempre fui una niña que me llevaban al colegio. Una niña de papi, de mami, Sí. que tenía todo el cuidado. Correcto. ¿No había algún familiar que le pudiera auxiliar, aconsejar, intervenir, una tía, un abuelo? Es que papá era poderoso en dinero. Ese era el detalle. El lugar donde estaba ahí, la hacienda de mi papá, era la más destacada. Si miraban algo que yo hacía, todo iba a papá. O sea, usted vivía en un régimen, Sí. que usted era custodiada. Correcto. Media vuelta que usted daba, su papá ya lo sabía. Oh, sí. Entonces, ¿qué sucede? Intenta salir, escaparse de la casa. Yo me escapé. ¿Sin ayuda? Mi mamá mandó a un primo, él llegó como de visita y me pasó un celular a escondidas. Yo a veces era castigada dejándome sin comer en mi cuarto y yo ahí ponía el teléfono. Yo me recuerdo que en un saquito eché mi ropa, lo poquito que mi mamá me mandó esa vez con mi primo, y me mandó dinero. Y papá no se dio cuenta, claro, él me lo puso, como dice, en verdad, debajo de agua. Escondido. Sí, Okay. Y ahí yo tenía el celular también. Y cuando me dejaba sola, ahí me llamaba mi mamá. Wow. Ahí me llamaba mi mamá y me dijo que buscara la manera de cómo escaparme cuando papá no estuviera, ni los sirvientes, no hubiera nadie. Y eso es lo que hice. Una vez, yo ya sabía el día que me iba a escapar. Ya lo había planeado. Yo estaba cuidando un niñito que era de la persona que estaba con mi papá. Y había un pozo, yo lo tapé bien. Y fue el único que me dolió dejarlo. Porque me había encariñado con él, tenía 2 añitos. Era el único que me esperaba cuando llegaba del colegio. ¿Un qué? Un niño. Ok. Un niño. Y lo dejé solo y cuando miré que papá iba a ver los terrenos arriba porque eran terrenos grandes
subí a la colina con el carro, y cuando no entraba el carro se iban a caballo. Ahí yo alisté mis cositas que tenía en mi saco, le dejé una carta escrita y me salí. Yo ya tenía planeado dónde iba a agarrar el bus, y iba rogando que nadie me mirara, porque le iban a avisar a papá. Y papá me encontraba, porque aún papá visitaba la iglesia cristiana, y lo de él era de que le gustaba estar en las primeras bancas, y que del altar le dijeron: el señor Don Santo donó tanto. Le gustaba ser alabado. Reconocido. Quería que su nombre sonara dentro de la... Reconocido por... O sea que ya estando usted en esa situación, él todavía visitaba la iglesia. Sí. Él creía que era cristiano. Cuando usted se escapa, ¿para dónde agarra la niña de 13 años? Agarré, ese lugar se llamaba San Miguel. La ciudad de San Miguel. Sí, pero a las afueras, en un lugar que se le llaman San Antonio Silva, porque ahí estaba la hacienda de mi papá. Wow, yo soy de ahí. Oh, wow. Mire, casualidades no existen. No, Gloria a propósito Jesús. de Dios. Amén. De ahí yo agarré un autobús y me fui a San Miguel. De ahí, de la terminal de San Miguel, me fui para San Francisco Gotera, donde me crecí con mi abuela y mis primos y mis hermanos. Ahí me estuve un día. Yo sabía que si me quedaba ahí, papá me iba a encontrar y no me la iba a acabar. Wow. De ahí le llamé a mi mamá. Le dije: mamá, logré salir. Mamá rápidamente empezó a rebuscarme y me mandó con una persona que yo no conocía, gente que no conocía, donde mi papá no me encontrara. Estuve como unos 15 días. Mamá viajó de acá para El Salvador. Me recuerdo que hasta me pintó el pelo, me lo cortó para que no me reconociera mi padre y pudiera yo salir del país. ¿Usted viaja por tierra o...? Sí, no, por tierra, porque en ese tiempo mi madre solo era residente. Tenía documentos metidos, pero aún no me habían salido. Cuando usted llega acá, que comienza lo que me decía anteriormente, su rebeldía, comenzó la niña a causar problemas en el hogar. Sí. ¿Qué la motiva a eso? ¿Sufre de algún acoso, a la presión del grupo, algún bullying? ¿O quería sobresalir como las demás muchachitas que son un poquito intolerantes? Yo pienso que desde muy pequeña yo sufría de depresión. Desde muy pequeña. La causa de la unión familiar. Sí, todos mis hermanos mayores, mis 2 hermanos mayores ya estaban acá, y la única que se quedó con papá y sufrió todo fui yo. Yo con papá viví 2 años y algo. Todos lo abandonaron, pero fueron los años más peores de mi vida. Sí. Comienza una vida en la escuela. ¿Y qué sucede de su vida? ¿Qué continúa ahí? Pues llegué a Union City, aquí donde mi mamá se había casado con otro varón, un varón respetuoso, le puedo decir, que tomó el rol de padre. Pero uno ya viene con la manera de decir arisca, que no se le puede permitir que alguien se le acerque. Mamá era rígida, tenía reglas bien fuertes en mi hogar, en mi casa, y yo no estaba acostumbrado a eso. Yo estaba acostumbrada a la libertad. Mamá me ponía hora para todo, y yo empecé con mi rebeldía que no quería. Wow. Mi padre, desde muy jovencita, desde muy niña, cuando él llegó a El Salvador, él siempre me dijo que yo no era su hija, porque mis padres son de piel clara, los 2, y yo soy piel morena. Y eso estaba en mi mente, que yo no era su hija. Él me decía que cuando mi mamá se quedó aquí, o cuando iba a la iglesia, mamá también era diácona, que se había
enredado con algún varón en la iglesia. Y eso me lo metió aquí. Cuando yo venía aquí a Estados Unidos, yo le decía llorando a mamá, mamá, dime la verdad, ¿soy yo hija de papá? Porque todos mis hermanos son blancos. Yo soy la única morena, de piel. Y mamá llorando me decía, no, me decía, tú saliste a tus tíos. Y un día te voy a probar, me decía, que tu papá lo que quería era dañarte porque me quería dañar a mí. Wow. Así me decía. Y los problemas que tenía yo con mi mamá me costó acoplarme porque ya vine grandecita y ella quería tenerme encerrada y a mí me gustaba más la libertad, pues me había crecido en libertad. Y no me gustaba sujetarme a mi madre, a las reglas de la casa. Ella siempre me decía que yo era la oveja negra de la familia. ¿No iba a la iglesia usted? ¿No se sometía? No iba a la iglesia, ni mi madre. Hasta el día de ahora, mamá como que más bien retrocedió a lo que es a la católica porque es la religión que está mi padrastro. O sea que pasó de ser cristiana a ser católica. Correcto. ¿Cómo comienza Dios a tratar con usted? ¿En qué se ve envuelta usted? ¿A qué la llevó esa rebeldía, ese accionar? Cuando yo aún vivía con mi madre a mis 15 años, volví a tratar de quitarme la vida. Me tomé unas pastillas de mi mamá. Me llevó al hospital, me encontró desmayada en el baño. Y yo recuerdo haberme despertado en el hospital y que me estaban haciendo un lavado. Después de ahí me llevó a donde tienen a un manicomio, donde tienen a las personas. ¿Detectaron que quizás usted tenía ese problema de depresión? Una persona usted sabe que una persona que no conoce de Dios, lo primero es lo psicológico. Sí, exacto. Pero sabemos que quien liberta es Jesús. Amén. Me tuvieron allá por 2 horas, en un cuarto. Y me dijo, llegó la psicóloga y me dijo que si yo lo volvía a hacer, ese iba a ser mi lugar. Yo empecé a llorar, yo ya no quería estar ahí. A la par mía había otra muchacha, que esa sí estaba loca. Y a mí me entró temor. Pero yo sentía un vacío en mi corazón. Sentía que no tenía comprensión ni amor de nadie, ni de mis padres. Sentía rechazo de mi verdadero papá. Sentía que mamá no me comprendía. Y eso me llevó a la rebeldía más tremenda. Oh. Sí, me llevó a empezar a tomar. Me llevó a empezar a probar la droga. ¿Qué tipo de droga comenzó a usar usted? Empecé a usar la marihuana. La marihuana. ¿Algún otro tipo de droga o solamente? Solamente la marihuana. Porque cuando empecé a tomar, los amigos lo que le dicen a uno, para que no llegues mareado a tu casa, fúmate un puro y se le va la loquera. ¿Y eso lo hacía en la escuela? Lo hacía en la escuela. ¿Llegaba drogada o alcoholizada a su hogar? Sí. Así llegaba a mi casa. ¿Qué acción tomaba su mamá o reacción? Varias ocasiones mamá me agarró a bofetadas. Pero una vez recuerdo yo que me iba a pegar y yo le agarré la mano y se la bajé. Pero a pesar de que yo iba drogada y había tomado alcohol, había revuelto ese día, tenía muy malas amistades yo. Me dolió haberle agarrado la mano a mi mamá. Y yo decía dentro de mí, si tan siquiera tú existieras, Dios, para que me sacaras de esto, porque ¿a dónde estoy llegando? Se sentía que iba de mal en peor. Correcto. ¿Y qué sucede después? Después tuve que viajar a El Salvador por situaciones de migración. Tuve que salir en salida voluntaria a esperar mis documentos a El Salvador. Mamá me llevó con mi hermano mayor. Allá me empeoré.
Allá seguí tomando, seguí fumando marihuana, hasta que salí embarazada de mi primer muchacho, mi primer hijo. Ya usted, ya no regresa a la casa de papá, ya usted regresa a otro hogar. A otro lado. Ya usted es una joven que ya no la puede dominar. No. Y papá no se daba cuenta que yo estaba en El Salvador. No se daba cuenta. Allá comenzó como a pervertirse más. Sí, a mis 16 años llegué a El Salvador. ¿A qué edad sale embarazada? A los 18. 18 años. Sí, no, a los 17 y algo, porque a los 18 tuve mi hijo, el cual ahora tiene 16 años. ¿Su hijo mayor? Sí. Okay. Viajé embarazada nuevamente para Estados Unidos, por tierra, otra vez. En rebeldía me vine sin decirle a mamá, me vine. Y aquí en Estados Unidos el Señor empezó a tratar conmigo. ¿De qué manera comienza Dios a tratar con su vida? Cuando salí embarazada de mi segunda niña, la cual ahora ya tiene 13 años, me separé del papá de mi primer hijo, sufría abuso, me golpeaba, lo abandoné. Vivimos aquí en Nueva Jersey, me fui a Virginia. Allá conocí al papá de mi hija. También me separé, bueno, él nos dejó cuando mi hija tenía 2 años y medio. ¿La abandonó? Sí, me quedé solamente con ellos dos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y ahí empecé a ver yo que el amor de un hombre no llena el corazón de una mujer. Amén. No lo llena completamente. Que me hacía algo, falta algo. Que por más que uno busca amor en alguien, jamás llena el vacío que hay en el corazón del hombre. Amén. Solamente Jesús lo hace. Amén. Y eso le siguió dando la libertad para seguir tomando, o Sí. ya dejó de tomar. No, hermano, yo seguí en mi vida, en la misma vida. Embarazada y tomaba. Sí, de mi hija Jasmine, lo hacía. Salí embarazada de ella, la tuve. Yo dejaba a mis niños con la niñera. Yo trabajaba en un restaurante y yo era bartender. Sabía hacer bebidas alcohólicas. Yo me sabía hasta 50 diferentes tipos de mezcla. ¿Te servía tragos? Sí, servía alcohol. Era bartender. Y el bartender lo que hace es incitar al cliente para que tome más. Porque entre más toma, es mejor para uno. Y para el negocio. En eso estuve trabajando lo que es en el mercado de lo que es de restaurantes por 9 años. Por 9 años visitaba discotecas, me iba a los VIP de los conciertos. Me visitaba aún los lugares que solo para mujeres adultas y varones adultos también. Todo eso. Lugares de perversión. Correcto. Hablando sexualmente. Sí. Comenzó usted a meterse a ese mundo. Sí. Y ya se encontraba. Iba de mal en peor. Usted ya se encontraba ya sin su pareja. O sea, era una mujer libre. Sí, era una mujer sola, con mis 2 hijos. Nadie le podía decir nada. No, yo tenía mi propio trabajo, mi propio apartamento. Tenía una persona que me cuidaba a mis niños. A veces los llegaba a traer a las 4 de la mañana. A veces no los llegaba a traer. ¿Qué sentía esa mujer después de salir de una noche de trago, de alcohol? ¿Cómo se sentía usted? ¿Se sentía feliz? No.
Cuando el Señor empezó a tratar a mi vida, empezó que yo me desmayaba muy seguido y los doctores no me encontraban qué era. Pero yo culpaba a los doctores. Pero ya el Señor estaba tratando en mi vida, porque yo sentía vacío. Yo me iba a las fiestas. Cuando estaba bailando y con los tragos encima, eso era felicidad, porque al ir a una fiesta yo bailaba desde principio a fin. Hay mucha gente que me conoce en Virginia y sabe que yo hasta viajaba 2, 3 horas para ir a una discoteca. Wow. Sí, nos íbamos a VIP, a los conciertos, a cualquier tipo. Gastábamos barbaridad de dinero y no era algo que íbamos a lamentar después. El detalle era cuando regresaba de esas fiestas, cuando yo recogía a mis niños pequeños, yo sentí un vacío tremendo. Yo, cuando llegaba de la fiesta, tenía mi sofá y yo agarraba el cojín, me lo ponía en la boca y yo gritaba con todas mis fuerzas, porque sentía que tenía que salir aquello dentro de mí. Sentía una angustia, no sentía paz, solo era el momentito, cuando estaba yo allá con el trago o con el poquito de marihuana y bailando. Pero al llegar a mi casa yo sentía una soledad. Sentía una soledad. Aparentemente no me faltaba nada. Tenía todo, tenía un apartamento que me lo habían dado nuevo. Tenía mi trabajo, 2 tipos de trabajo. Trabajando de bartender, nunca le ofrecieron dinero a causa de placer. Sí. Lo hacía por despecho. Nunca acepté dinero por placer. Nunca llegué hasta eso. Pero sí me gustaba seducir a los varones. Ser el centro de atención. ¿Usted quería ser vista? Me gustaba que los varones, por decir, lo vean a uno como que si fuese la última Coca-Cola del desierto. Ser codiciable. Correcto. Cuando usted llegaba y gritaba en esas noches o madrugada, una madre soltera, 2, un niño y una niña, una madre que ha sufrido maltrato, nunca ha tenido un núcleo familiar, me imagino que se sentía como que no valía nada. Así es. Vacía. Y Dios comienza a tratar con su vida. ¿O usted continúa con esa vida? La gota que derramó el vaso fue una vez que, Dios quiera que mamá mire este video, gloria al Señor. Yo fui a la corte a entregarle la custodia de mis 2 hijos, porque yo estaba decidida a quitarme la vida. Wow. Yo manejaba un carrito negro, un Nissan Altima. Yo lo había planeado todo. Fui a la corte, le di la custodia a mi madre, la notaricé, las cartas, y se las envié, dando a constar que si yo fallecía, mamá se iba a hacer cargo de mis 2 hijos, Steven y Jasmine. Y yo lo planeé todo. Sabía en el puente que yo me iba a ir a estrellar, porque al caer abajo de ese puente, yo sabía que el carro iba a explotar porque estaba bien alto. Y ahí se iba a terminar mi vida. Yo ya no aguantaba. Yo le llamaba llorando a mamá, yo le decía, mamá, yo siento que voy a morir pronto. Pero yo ya pasaba mucho en hospitales. A mí me trasladaban de una emergencia a otra en ambulancia. ¿No le hallaban qué era lo que usted...? No, y en cada hospital que iba,
me revisaban el cerebro, porque yo quedaba desmayada mucho tiempo. Wow. Hasta que una vez en un hospital que me trasladaron en Richmond, Virginia, allá me dijeron que me tenían que abrir el cráneo, porque tenía una bacteria en el cerebro. Pero me daban a firmar. Me daban el 40% que iba a morir en la plancha, como le dicen ellos, y el 40% que iba a vivir y el 60% que iba a morir. Y yo empecé a llorar. Lo único que a mí me detenía eran mis hijos, porque ellos no tenían papá. Aparentemente lo tenían, pero solamente me tenían a mí. Y era ellos lo que me detenían. Y yo no firmé aquello. No quise que me metieran al quirófano, que me abrieran el cráneo. Yo dije, no, si he de morir, pues voy a morir así. Porque el doctor me fue claro, me dijo así. Pues al ver de que no sucedía nada, me daban medicamentos y me mandaban en casa hasta 3 semanas con aquella droga que a veces ni me podía parar para ir al baño yo sola. Wow. Me dormía aquella droga que me daban, porque los dolores de cabeza eran fuertísimos. No los soportaba. Y yo sola. Ahí en Virginia no tenía familia, me estaban acá. Estaba yo sola con mis hijos. Por esa razón usted quería terminar ya. Sí. Y entregar la custodia de sus hijos. Sí, y yo sentía que iba a morir pronto. Yo sentía tristeza, sentía soledad. Yo le llamaba a mamá, yo le decía, yo creo que yo voy a morir pronto. Y yo decía, en lugar de que yo muera así, mejor yo acabo con mi vida y se acaba todo. Uno piensa que es así, mas cuando el Señor le abre los ojos a uno, caen esas escamas. Amén. Ve que hay una vida. Amén. Vida eterna la que Jesús ofrece. Amén. ¿Qué sucede después? ¿Lo intenta? Sí, lo intenté. Yo me fui esa noche para ese lugar, esa carretera que le llaman la 81, ahí en Virginia. Yo le puse el pie a mi carro y llegando cerca al puente, mi cuerpo empezó a temblar. Y yo paré el carro y yo empecé a llorar. Y mi cuerpo temblaba de una manera tremenda. Y yo me miré en el espejo del carro y me pegaba de abofetadas en la cara. Y yo decía, qué cobarde eres, Rosy. Ni eso puedes hacer. Ahí estuve, yo no sé cuánto tiempo estuve ahí llorando. No sé cuánto tiempo estuve yo llorando, pero todo mi cuerpo me temblaba. Ahora sé que fue la mano del Señor que me detuvo. Amén. De ahí estuve llorando como una niña. Y yo me recuerdo que yo le dije a Dios. Yo recuerdo cuando papá, le decía yo, me llevó a la iglesia cristiana y lo que a mí me gustaban eran los coritos, porque eran alegres. Uno de niño así es. Amén. Y le dije yo, y me acuerdo que yo cantaba. Si en verdad, le dije yo, eres real, ayúdame. Si en verdad, le dije yo, tú existes, ayúdame. Yo me fui a mi casa, después de llorar no sé cuánto tiempo estuve ahí llorando, y me fui a recoger a mis hijos. Y me fui a llorar a mi casa, diciéndome a mí misma que yo era una cobarde, que ni eso podía ser yo de bueno. Wow. Sí. Tiene que tratar Dios con la vida del ser humano sin lugar a duda para que lleguemos a los caminos del Señor. Correcto. ¿Cómo de ahí usted viene a los pies de Cristo? Sí. ¿Cómo? A través de eso empecé a... Yo miraba que ahí al restaurante llegaba gente cristiana. Anteriormente llegaban testigos de Jehová a mi casa
Y uno como quiera tiene una razón de ser. Uno sabe que hay un Dios en los cielos. Amén. Y yo miraba unas hermanitas que usaban falda, pero miraba otras que usaban pantalones. Y las que llegaban a mi casa usaban pantalones. Y me hablaban de la Biblia. Y una vez yo me gustaba echarle pleito. Sí, me gustaba echarle pleito. Me gustaba llevarle la contraria. Yo le decía que yo era católica, pero ni a la católica yo asistía. Wow. No iba a la católica. Me daba sueño. Porque la visité, porque a través de que viajé aquí embarazada, yo estuve presa por 3 meses, por emigración. Y cuando salí, yo sé que el Señor me hizo el milagro, ahí también obró en mi vida, porque ahí fue la primera vez que yo agarré una Biblia. Era católica, pero la leía. Wow. Sí. Y me gustaba echarle pleito a aquellas testigos de Jehová que llegaban. Le decía yo que yo sabía que los evangélicos no usaban pintura y que no usaban pantalones. Pero al restaurante llegaban unas hermanas con su faldita y yo decía, esas sí son evangélicas. Daban testimonio. Sí. Wow. Y yo las atendía porque yo era mesera de ahí. Y cuando el Señor ya trataba conmigo, todas las noches lloraba, pastor. Todas las noches llegando a casa, yo lloraba. Sentí una aflicción tremenda. Y como yo misma hacía las margaritas, los 5 galones de margaritas, yo misma las preparaba. A mi casa me llevaba un vasito y le ponía doble de tequila. En mi entender, en mi ignorancia, era para que me mareara y yo no pensar en mi soledad. Yo no pensar en nada triste. Me la voy a tomar, decía yo, me marea y me duerme. Ese era mi pensar. Wow. Pero sin embargo, yo le digo, yo tenía un deck ahí en ese apartamento. Y muchas veces, vive Jehová en cuya presencia estoy, yo le salía a llorar a ese deck y yo le gritaba con toda mi fuerza. Y le decía yo, si tú estás ahí, le decía yo, sácame de esta vida. Toda mareada. Wow. Mareada con aquella margarita que yo me la tomaba. Y yo decía, me la voy a tomar rapidito para que me pegue. Y porque para dormirse. Sí. Mas sin embargo, Dios tenía que tratar. Dios tenía que tratar conmigo. Y había tratado conmigo duramente. Ahí yo ya sentí, yo decía, yo quiero portarme bien. Ese era mi lema. Yo decía, yo ya quiero portarme bien. Ya tengo 2 hijos, decía yo. Ya la locura de ser joven ya me tiene que pasar. A mí me gustaba ir al gimnasio. Me gustaba mostrar mis carnes. Andaba un arete en el ombligo. Me gustaba mostrarlo. Pero yo ya tenía 2 hijos. Como que ya mi mente estaba cambiando. Ya Dios tratando con mi vida. Amén. Cuando miraba a aquellas hermanitas, yo me recuerdo que empecé a preguntarle a qué iglesia iban. Yo sabía a qué iglesia iban. Porque yo me llevaba con un varón que él era hijo de la sierva que estaba enfrente de esa obra. Amén. Pero ¿sabe cuál era mi anhelo? Que ellas me invitaran a la iglesia. Wow. Porque así es, el enemigo le mete en la mente a uno de que para qué va a ir. O sea, si tú no tienes necesidad. En realidad sí había una necesidad tremenda en mi vida. ¿La invitan ellas a usted o usted toma la iniciativa? La primera vez que les pregunté no me invitaban y yo con ganas que me invitaran. Con ganas que me invitaran, pero... Para lo malo sí sobra gente que le invita a uno. Correcto. Ahí no faltaba a mí decirme, Rosy, vámonos a tal discoteca. Regularmente yo manejaba. Y yo era la que andaba ahí en el carro, pues yo los andaba jalando, parecía chofer, taxi. ¿De los bolos? Sí. Wow.
Sí, y ya la tercera vez que le preguntaba a esta hermanita, que le dije yo que a dónde es que iba. Y me dice, ¿quiere ir? Me dijo. Tal vez, le dije yo, haciéndose uno del rogar. Y me dice, oh, tal día tenemos vigilias, me dice. Y así fue que fui, hasta que ella me invitó, porque ya era la tercera vez que yo le preguntaba, con el anhelo que me invitara. Wow. Así visité por primera vez ahí la iglesia ahí en Virginia. Gloria a Dios. Hermanos, así es. Ustedes han escuchado cómo Dios tiene que llevar a esta joven Amén. Por los caminos tan difíciles. El proverbista dijo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. Creo que viene la parte más importante en cómo Dios tiene que tratar con ella, en cómo Dios tiene que libertarle y limpiar y romper todas las cadenas. Pero nos hemos extendido en esta primera parte, pero vamos a grabar la segunda parte de este testimonio. Así que yo lo invito a que se pueda suscribir, a que pueda comentar, a que pueda darle like. Si usted le da like, me gusta al video, YouTube nos ayuda con el algoritmo para poder compartirlo con más. Envíeselo a un joven, a una mujer. Puede ser ella la que está necesitando esta palabra. Así que Dios les bendiga.